Hola y bienvenidos a Es Lengua Resuelto. Hoy vamos a desarrollar las actividades correspondientes a la semana 2, unidad 4 de sexto grado. Iniciamos con la secuencia de anticipación y nos solicita una actividad en pares. Debemos leer el siguiente mito. El mito se titula Naturaleza y Hechos de Ares. Esta es una adaptación de Robert Graves. Después de leer el texto, nos solicita que resolvamos lo siguiente. En el literal A nos preguntan, ¿quién de los personajes provoca la guerra? Y la respuesta es Eris. Ella provoca constantemente ocasiones para la guerra. En el literal B nos preguntan, ¿a quién apoya Ares en los combates? La respuesta es a nadie. El combate según la inclinación del momento. Posteriormente nos dice que debemos sustituir las palabras subrayadas por los pronombres él o ella. Y encontramos un texto donde debemos colocar dichos pronombres. El texto dice de la siguiente manera: el Ares Tracio amaba la batalla por sí misma y su hermana Eris provoca constantemente ocasiones para la guerra mediante la difusión de rumores y la inculcación de celos. Como ella, vamos a completar aquí el primer pronombre, como ella, él es el segundo pronombre, nunca favorece a una ciudad o a una facción más que a otra. Vamos a colocar también el otro pronombre en el espacio, es al final, en las últimas 3 líneas, leemos que dice que Afrodita quien abriga una perversa pasión por él. Ahí vamos a colocar el pronombre él y lo tildamos, ya que si no lo tildamos se nos convierte en un determinante. Así que para que sea pronombre vamos a tildarlo. Al final nos dice que comentemos con la clase cuáles palabras sustituimos y además que expliquemos si la sustitución se nos dificultó y por qué. Llegamos a la secuencia de construcción y aquí tenemos lectura de mitos. Es una actividad en pares. Debemos leer el siguiente mito. El mito es de Prometeo. Esta es una adaptación de Ana María Schwab. Después de leer el texto nos indica que debemos resolver lo siguiente. En el literal A dice identificamos y escribimos las acciones más importantes según la estructura del mito. En el inicio vamos a colocar que Prometeo regala el fuego a los hombres. Ese es el inicio. En el desarrollo vamos a escribir que Prometeo es castigado por Zeus por haber regalado el fuego a los hombres, pero Heracles, hijo de Zeus, lo libera. Y en el desenlace, Zeus vuelve a castigar a Prometeo, ya que éste le da un anillo y coloca un pedazo de la roca en la que había estado atado. En el literal B nos preguntan, ¿por qué los seres humanos necesitaban el fuego? Para protegerse de los animales, trabajar herramientas y para cocinar sus alimentos. En el literal C nos preguntan, ¿qué cambios hubo en la vida de los personajes después de recibir el regalo de Prometeo? Los hombres pudieron crear sus herramientas, construir viviendas y se sintieron más importantes que los demás seres de la tierra. En el literal D nos dice que el mito de Prometeo explica el inicio del uso de la razón y la inteligencia en los seres humanos. ¿Por qué? Y explicamos. Porque el mito explica que los hombres lograron desarrollar actividades que los hacían distintos de los demás seres de la tierra, es decir, ya no vivían como animales. En el literal E nos preguntan, ¿cuál es la enseñanza que deja el mito de Prometeo en el último párrafo? Y explicamos. La enseñanza es que todos pagarán las consecuencias de sus propias acciones, ya que Prometeo fue castigado por desobedecer a los dioses. Al final nos dice que compartamos las respuestas con la clase. Llegamos ahora al tema de la cohesión textual y esta es una actividad con el docente, debemos leer la información. Primero nos explica qué es la cohesión textual y nos dice que es la relación entre todas las ideas de un texto y que esto nos permite que las ideas se expresen de manera clara y ordenada. Nos explica también que algunas palabras que sirven para establecer estas relaciones son los pronombres personales, o sea, yo, tú, él, nosotros, vosotros, ellos. Las variantes pronominales como me, te, se, nos, os y también los adverbios. Y ya sabemos que los adverbios los utilizamos para indicar modo, cantidad, lugar, afirmación, negación. Es decir, indicamos con el adverbio la circunstancia en la que se realiza la acción. Después de leer la información, nos presentan una tabla de datos donde debemos sustituir las palabras por pronombres, variantes pronominales o adverbios según corresponda. En el primer ejemplo dice Zeus es el dios de los truenos,
Zeus castigó a Prometeo. En este caso vamos a reescribir la oración o las oraciones utilizando los pronombres o las variantes pronominales o los adverbios. En este caso, este texto quedaría del siguiente modo: Zeus es el dios de los truenos. Y utilizamos ahora el pronombre él para sustituir el nombre de Zeus. Él castigó a Prometeo. En el segundo ejemplo dice: Prometeo fue encadenado en lo alto de una montaña. En lo alto de la montaña se observaba cómo era devorado por el águila. En este caso nuestro texto queda de la siguiente manera: Prometeo fue encadenado en lo alto de una montaña. Allí utilizamos el adverbio allí para sustituir la montaña y completamos diciendo: allí se observaba cómo era devorado por el águila. En el tercer ejemplo dice: Prometeo fue castigado, pero él está contento con él mismo. Nuestro texto quedaría del siguiente modo: Prometeo fue castigado, pero él está contento consigo mismo. Sustituimos el pronombre él por la variante consigo. Y en el cuarto ejemplo nos dice: Prometeo había desobedecido sus órdenes y debía recibir un castigo ejemplar. Con cadenas de acero, Zeus sujetó a Prometeo en una roca. Nuestro texto quedaría del siguiente modo: Prometeo había desobedecido sus órdenes y debía recibir un castigo ejemplar. Con cadenas de acero lo sujetó, es decir, Zeus, utilizamos el pronombre lo para referirnos a Zeus, lo sujetó en una roca. Al final nos dice que socialicemos las respuestas con la clase y que escuchemos la explicación de nuestro docente. Llegamos así a la secuencia de consolidación. Esta es una actividad en equipo y debemos leer el mito y resolver. El mito es de Eco y Narciso. Esta también es una adaptación. Después de leer el texto nos solicita que desarrollemos lo siguiente. Según el texto, en el literal A nos pregunta: ¿qué tenía que hacer Narciso para tener una larga vida? Y explicamos. Bueno, lo que Narciso no debía hacer era contemplarse a sí mismo si quería tener una larga vida. En el literal B nos preguntan: ¿cuál fue el castigo que recibió Narciso por rechazar cruelmente a la ninfa Eco? El castigo fue ver su reflejo en el río, enamorándose de sí mismo, ahogándose en el estanque y convirtiéndose en una flor hermosa que ahora llamamos Narciso. En el literal C la pregunta dice: ¿qué características del mito se evidencian en el texto? Y explicamos. Bueno, en este mito podemos observar la existencia de dioses, se mencionan a los dioses, se explica el origen de la ninfa Eco y los narcisos, lo cual hace referencia a la naturaleza que se mezcla con la realidad. En el literal D nos preguntan: ¿qué enseñanza nos dejó el mito? Bueno, podríamos mencionar varias enseñanzas. Principalmente diremos que la enseñanza es que debemos tratar con empatía a las personas. Narciso, por ejemplo, debió ser un poquito más suave con sus expresiones o con su actitud al rechazar a Eco. Debido a que todo lo que nosotros como seres humanos hacemos, pues también se nos es devuelto, y es lo que le ocurrió a Narciso. En el literal E colocamos los pronombres, las variantes pronominales o adverbios según corresponde. En el primer ejemplo, que dice: Narciso era una persona muy bella y vanidosa, por eso cuando se vio en el agua se enamoró de sí mismo. Colocamos o completamos con la palabra sí, tildada. En el segundo ejemplo, la ninfa Eco cayó en la hierba cuando vio que Narciso se convirtió en flor. Aquí vamos a colocar el pronombre ella. Ella también murió de amor. En el tercer ejemplo dice: la madre preguntó al oráculo cuánto tiempo viviría su hijo. Él, o sea, el oráculo, y utilizamos ahora el pronombre le. Él le dijo que Narciso viviría muchos años si no veía su imagen reflejada. En el siguiente texto nos dice: Narciso llegó a las orillas del río. Y vamos a colocar el adverbio ahí. Ahí mismo se convirtió en una flor. En el siguiente texto dice: la ninfa Eco se internó en el bosque para llorar y suplicó que Narciso algún día sintiera lo mismo. Némesis escuchó su llanto y la vengó. Entonces, utilizamos aquí el pronombre la vengó del daño que le hizo Narciso. El siguiente texto dice: Narciso y la ninfa Eco forman parte de la mitología clásica. Y aquí vamos a colocar un pronombre, vamos a colocar el pronombre ellos. Son personajes maravillosos. Y en el último texto dice: la voz de la ninfa Eco se escucha en montes y valles.
Una vez fui a una montaña y también, vamos a colocar el adverbio ahí, escuché su voz que repetía las palabras que yo gritaba. Al final nos dice que compartamos las respuestas con la clase. Y llegamos así a la actividad en casa, donde debemos leer a nuestros familiares uno de los mitos estudiados durante la semana. Además, debemos investigar sobre las entrevistas. Muchísimas gracias por su atención. Hasta la próxima.